Muy bien, entonces vamos a continuar trabajando como veníamos trabajando ayer acerca de las definiciones de la hidrodinámica y de la mecánica de fluidos. Entonces, para empezar vamos a trabajar con la definición de qué es la hidráulica. Decimos que la hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Es decir, que cuando hablamos de la hidráulica hablamos del movimiento de los fluidos, porque digamos que varían las características de los fluidos cuando están en movimiento y cuando están en reposo. Y las fuerzas, por decirlo así, las fuerzas que interactúan cuando el fluido está en reposo o cuando el fluido está en movimiento, ¿sí? Entonces la hidráulica estudia el fluido en movimiento. Cuando trabajamos mecánica de fluidos lo veíamos más ese comportamiento en reposo, ¿no? Que veíamos los empujes, cómo el empuje va variando a medida que varía la altura, que trabajábamos presión, que trabajábamos Torricelli, que trabajábamos que presión es fuerza sobre área, todos esos conceptos. Acá cuando hablamos de hidrodinámica, digamos que asociamos los efectos de la fuerza, factores de fricción, la velocidad, la relación entre distancia sobre tiempo y el comportamiento de las fuerzas frente al fluido cuando existe ese movimiento. Entonces de eso se encarga la hidráulica, entendiendo la mecánica como la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de las fuerzas. Entonces ahora vamos a ver un diagrama donde vamos a ver cuáles son las fuerzas que interactúan cuando el fluido se encuentra en movimiento. Dice que otra definición de la hidráulica, estamos definiendo la hidráulica, es el estudio del flujo de los fluidos. Es decir, ¿qué es un flujo? Un flujo es un fluido en movimiento. Entonces estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. Y las características predominantes de las que vimos ayer, la viscosidad y la densidad. ¿Sí? La viscosidad, que acuérdense que es esa propiedad que tienen los fluidos de oponerse al movimiento, y la densidad, que es la masa sobre volumen, que también está asociada con el peso específico. ¿Se acuerdan? Peso específico igual a densidad por gravedad. Y ya, bueno, pues obviamente podemos a partir de allí despejar densidad o peso específico. Hidráulica, pues etimológicamente está compuesta por esas dos palabras que son tubo y agua o conducto y agua. Entonces, digamos que dentro de las ramas que se trabajan en la hidráulica son los sistemas a presión, que son conductos a tubo lleno, y los sistemas a gravedad, que ya entonces estamos hablando de los conductos a flujo libre. Hablamos de los canales, hablamos de todo eso que está expuesto a la gravedad y no trabaja a presión, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, una duda que uno tiene es cuando habla de las alcantarillas. Como las alcantarillas no trabajan a flujo lleno, entonces estaríamos hablando de flujos a gravedad, ¿de acuerdo? También, pues las propiedades que ya habíamos dicho se mantienen, ¿cierto? Es decir, los fluidos reales que no resisten esfuerzo de corte, que se adaptan a los conductos que los contiene, que son compresibles, que se deforman, ¿verdad? Y esas propiedades importantes ya sabemos: peso específico, densidad relativa, viscosidad, y digamos que asociado a la temperatura, ¿cierto? Que en la medida que varíe la temperatura, pues yo puedo tener esas propiedades de diferentes valores, ¿sí? Con diferentes características. Bueno, hay unos principios muy importantes cuando uno trabaja de hidrodinámica, digamos que nos van a permitir a nosotros entender el concepto de pérdidas por fricción, de pérdidas de energía, que ya son esos conceptos fundamentales para poder hacer el diseño hidrosanitario o para hacer el diseño de estructuras hidráulicas, ¿de acuerdo? Y esos principios los he puesto aquí en la diapositiva y son la conservación de la masa, el principio de la energía cinética y el principio de la cantidad de movimiento.
Entonces, ¿qué es la conservación de la masa? La conservación de la masa es decir, que el caudal de entrada al sistema es igual al caudal de salida, ¿sí? ¿Qué es caudal? El caudal es un volumen sobre tiempo y las unidades están dadas en metro cúbico sobre segundo. El volumen, fíjate que cuando yo hablo de caudal, entonces hablo de una cantidad de fluido que yo quiero desplazar, mover en un tiempo específico, es decir, que está asociado a una velocidad. Entonces, otra de las ecuaciones que también tenemos acá es que es igual a la velocidad por el área. Y acá entonces estoy asociando y estoy diciendo que es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Por qué? Porque estoy hablando inicialmente acá de un caudal 1, entonces yo podría decir que puedo tener una velocidad inicial, ¿sí? Vamos a colocar acá, por un área que yo puedo llamar un área 1, el área que sea, ¿sí? Acá velocidad 1 por un área 1. Igual a la velocidad 2 por el área 2. A esto se refiere la conservación de la masa, ¿sí? A que el caudal de entrada es igual al caudal que sale. Pueden salir por diferentes conductos, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo tener una entrada y dos salidas, pero siempre voy a mantener que la sumatoria de los caudales sean igual al caudal que entró. Y este principio de la velocidad, digamos que es equivalente. ¿Puede variar la velocidad al interior del conducto? Claro, puede variar la velocidad porque puede cambiar mi área, ¿sí? Cuando yo tengo áreas mayores, tengo velocidades menores. Cuando tengo áreas más pequeñas, mis velocidades son mayores. Entonces, ese principio, esa equivalencia me genera un balance, pero siempre voy a mantener la conservación de la masa, ¿sí? Otro principio muy importante es el principio de la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es la relación de la velocidad del fluido, nosotros hablamos de una velocidad media, de la velocidad del fluido al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La energía cinética trabaja con una velocidad media y esa velocidad la puedo despejar de acá, de esta ecuación de caudal igual a velocidad por área, ¿sí? Ahí la puedo despejar de esa ecuación cuando estoy trabajando. Voy a colocarlo acá, que se ve mucho mejor. Cuando estoy trabajando energía cinética, yo puedo despejar mi velocidad de esa ecuación que ya he venido trabajando acá de caudal, ¿sí? Entonces voy a repetir la definición de caudal. ¿Caudal qué es? Caudal es un volumen sobre un tiempo, ¿cierto? Es decir, una cantidad de fluido que yo estoy moviendo en un tiempo, que estoy recorriendo, entonces está asociada a una velocidad. Y también la puedo trabajar, el caudal, lo puedo trabajar como la velocidad por el área. ¿Y qué es el principio de conservación de la masa? Que la velocidad por el área es equivalente a la velocidad y el área del conducto por el que sale, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a velocidad 1 por área 1, me estoy refiriendo a un punto inicial, ¿sí? Y cuando estoy hablando de velocidad por 2 por el área 2, me estoy refiriendo a un punto final. Vamos a tratar de colocarlo acá. Vamos a colocar ese punto varias veces, o no varias, sino 2 veces, no más. ¿Ya? Y vamos a simular, digamos, un recorrido, ¿cierto? Vamos a colocarle un color más fuerte. Y estoy hablando acá de que en el momento que esta partícula realiza este recorrido, pues yo voy a conservar mi caudal, el caudal que yo tengo acá en su punto inicial, su velocidad, su área, van a ser las mismas si mi velocidad y mi área se mantienen.
Pero puede pasar también, pues es la pregunta que uno se hace, y es, ¿qué pasa si yo tengo diferencias? Vamos a colocar esta línea varias veces, en el área, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo diferencias en el área, lo que va a ocurrir es que voy a tener también variaciones de la velocidad, ¿sí? Y esto va a hacer que haya una equivalencia. Entonces, vamos a proponer acá que hay un cambio de diámetro, y entonces uno diría, bueno, pero ¿qué pasa? Pasa que hay diferencias en la velocidad, ¿sí? Porque acá hay, ¿qué es lo que pasa? Si se disminuye el diámetro, aumenta mi velocidad, ¿sí? Acá entonces atrás, en esta parte, era mayor mi área, ¿cierto? Pero menor mi velocidad, ¿sí? Mayor mi área, menor mi velocidad, y acá menor mi velocidad y va a ser mayor el área. Eso es lo que está pasando. Pero siempre voy a conservar mi caudal, es decir, el caudal es el mismo, ¿sí? ¿Me hago entender? Mi caudal inicial, el volumen sobre la unidad de tiempo que recorre esta distancia es el mismo caudal que está recorriendo esta distancia. Eso es el principio de conservación de la masa. Pero la velocidad de recorrido acá es menor que la velocidad de recorrido en este punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi área aquí es mayor, pero mi área aquí en este punto disminuyó, ¿ya? Entonces, aunque el área varíe, la velocidad varíe, se respeta el principio de conservación de la masa, es decir, el caudal se conserva, se mantiene, ¿bien? Entonces, por eso hablamos de esta ecuación. Caudal 1 igual a caudal 2, pero ya si hablamos de una velocidad, fíjate que si son diferentes, una velocidad 1 y una velocidad 2, es decir, que sí puede llegar a variar, ¿sí? De la inicial a la final, igual que el área de la inicial a la final puede llegar a variar, ¿de acuerdo? La energía cinética, bueno, la energía cinética, fíjate que cuando nosotros hablamos de fluido, para que ocurra el movimiento vamos a hablar de energía. Y si ustedes revisan, van a encontrar mucho acerca de la ecuación de energía. Y la ecuación de energía es la que está asociada al diseño de sistemas de tubería a presión. Nosotros evaluamos la energía del fluido para poder trabajar sistemas de diseño hidrosanitario o para poder trabajar sistemas de flujo a presión. Debemos trabajar la ecuación de la energía, es decir, saber cuál es la energía que tiene en el punto inicial el fluido y cuál es la energía con la que llega en el punto final. Siempre debe haber más energía en el punto inicial que en el final para yo poder garantizar el movimiento del fluido. Y esa energía es la que, digámoslo así, me permite que ese fluido se mueva de un punto 1 a un punto 2. Entonces, la energía cinética es uno de los componentes de esa ecuación de energía. También lo pueden encontrar como la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y la energía cinética no es más sino esa velocidad media, esta misma señora de acá, sobre 2 veces la gravedad. Asociada a la gravedad por el tema de las fuerzas inerciales. Ya vamos a ver cuáles son las fuerzas que generan el movimiento, pero básicamente la presión del fluido, como veíamos ayer, que está relacionada con el peso específico, es muy importante, también hace parte de la energía del fluido y la posición en la que se encuentra
el fluido. Entonces fíjate que yo acá he colocado la ecuación de la energía y es la posición que voy a nombrar con Z, la posición en la que se encuentra la partícula hace parte de esa energía, la presión que está asociada al peso específico, pero digamos que la presión, acuérdense lo que era, ¿no? La presión es igual al peso específico por la altura, cuando estoy hablando, trabajando fluidos, trabajando manómetros, o también es la fuerza sobre el área, es decir, que la presión del fluido es la que me genera el movimiento, me impulsa también el movimiento, todos lo hemos escuchado, ¿no? Si tiene presión o no, cuando hablamos de las llaves, de los baños, para poder llegar el agua al tanque, pues que no tiene presión o genere mayor presión. Entonces la presión es una propiedad intrínseca de la sustancia. No aumento presión cuando disminuyo los diámetros, aumento la velocidad, como acabamos de ver acá en el ejemplo que les puse anteriormente. Y a veces lo confundimos, a veces decimos, no, pues para aumentar la presión disminuyamos el diámetro. No, la presión está asociada al tipo de fluido, ¿de acuerdo? Porque está asociada al peso específico del fluido, está asociado a la densidad del fluido, eso es la presión. Y otra cosa es la energía de posición, que ya la posición es a la altitud a la que se encuentra el fluido o el punto inicial. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder aportar más energía al fluido, generalmente lo que hacemos es que el inicio de ese movimiento esté más alto que el final. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en ese eje de las Y. ¿Por qué en el eje de las Y? Por lo que les comentaba ayer, que la presión varía con la altura, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy en un punto más alto, puedo generar y me desplazo uno más bajo, pues genero diferencias en la presión. Y cuando estoy en un punto más alto, la energía de posición es mayor que la energía de posición si tengo un punto más bajo. Acá, por ejemplo, si yo evalúo la energía de posición, pues es la misma, porque esta partícula está a la misma altura de la partícula 2. Entonces, esta energía de posición sería la misma, ¿sí? Siempre cuando yo evalúo la energía, la evalúo en el punto inicial y en el punto final, ¿de acuerdo? Entonces, la posición donde se encuentra, a qué altitud, no la distancia longitudinal, sino a qué altitud, la presión que está asociada al peso específico de la sustancia, ¿sí? La presión, acuérdense que cuando hablábamos de presión hablábamos de una fuerza sobre un área, de un peso específico por una altura, y la velocidad con la que yo recorro, ¿cierto? Que está asociada al caudal sobre el área si yo hago el despeje. Yo hago la velocidad acá y digo que es el caudal sobre el área, ¿sí? Las unidades de caudal, metros cúbicos sobre segundo, litros por segundo, ¿sí? Todas esas conversiones. La energía cinética, velocidad al cuadrado sobre 2G en metros. La energía siempre la voy a trabajar en unidades de metros, o pues es una o sus equivalentes en los otros sistemas de unidades, pero está dada en metros. Posición en metros y la presión sobre el peso específico de la sustancia en metros. Acá estoy hablando de una energía 1 y tendría que evaluar mi energía 2, que ya vamos a ver que va a variar la energía 1 de la energía 2, porque yo tengo pérdidas de energía cuando hago este recorrido debido a las fuerzas de fricción y a los esfuerzos cortantes que se producen entre las partículas y el conducto. Y bueno, si existen accesorios también, ya lo vamos a ver más adelante. Pero acá lo que les quiero dejar claro es entender el principio de la hidráulica y estos principios de conservación de la masa, este principio de energía y del movimiento que está asociado a la energía de posición, la energía de presión y la energía cinética.
Los flujos se clasifican dependiendo de cómo circula el fluido a través del conducto. Entonces pueden haber flujos permanentes o flujos variados, ¿sí? Un fluido es permanente cuando en el mismo punto siempre voy a tener la misma velocidad y voy a tener el mismo caudal. Sucede, por ejemplo, en los sistemas de tuberías a presión, pero pueden ser variables cuando yo tengo diferencias en el caudal, en la velocidad, en el área. Pasa mucho, por ejemplo, en los canales, donde tengo diferencias en las láminas de aguas, y a ver diferencia en la lámina de agua, pues voy a tener diferencias en el volumen del flujo y eso me va a ocasionar variaciones en el caudal, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a seguir aquí más adelante. Entonces vamos a hablar de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, como ya les decía, es caudal 1 es igual a caudal 2. Velocidad 1 por área 1, ¿cierto? Es igual a velocidad 2 por área 2. Y yo puedo asociar esto también con esta propiedad que es la densidad o con el peso específico. Entonces es constante, se mantiene. El caudal de entrada es igual al caudal de salida, como ya les había explicado anteriormente. Bien, un ejemplo, dice, por una tubería de 30 centímetros de diámetro circulan 1800 litros por minuto. Generalmente hablamos por minuto, pero acuérdense que es 1800 litros sobre minuto, pero cuando nos referimos a caudal, generalmente hablamos de 1800 litros por minuto y a veces, o litros por segundo, y a veces lo encuentran como LPS, 1800 LPS. Bueno, acá habría que hacer la conversión, pero pues supongamos que fuera litros por segundo, sería LPS, ¿sí? Acá estamos hablando de litros por minuto y es caudal, porque yo los litros los puedo convertir a centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, entonces es una unidad de volumen. ¿Sí? Entonces dice, por una tubería de 30 centímetros de diámetro, esta tubería es de 30 centímetros de diámetro, circulan 1800 litros por minuto, que es el caudal, ¿cierto? Entonces va acá el caudal, reduciéndose después el diámetro a 15 centímetros. ¿Qué pasó? Se redujo el diámetro, o sea que voy a tener un área diferente, un área menor, que dijimos que cuando teníamos un área menor, ¿qué pasaba? Aumentaba la velocidad, ¿cierto? Entonces dice que calcular las velocidades medias en cada tubería. Entonces partimos del principio de continuidad y decimos que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Y también conocemos nuestra ecuación de caudal, que es igual a la velocidad por el área. Entonces, haciendo ya mi conversión de 1800 litros por minuto a metros cúbicos sobre segundo, voy a trabajar estas unidades porque quiero mi velocidad en metros sobre segundo. Estos 30 centímetros los voy a pasar a metros, ¿sí? Y voy a hallar mi área, que cuál es el área pues de este círculo, pi radio cuadrado, ¿cierto? O también pueden utilizar pi cuartos de diámetro al cuadrado, como acá tenemos diámetro, pueden utilizar esa pi cuartos de diámetro al cuadrado, o simplemente dividimos el diámetro en 2, obtenemos el radio y trabajamos pi radio al cuadrado como yo la puse acá. Entonces acá estoy diciendo que el caudal, acá ya está convertido estos 1800 litros por minuto en metros cúbicos sobre segundo, que es de 0,03 metros cúbicos sobre segundo, es igual a la velocidad 1 por el área, ¿cierto? Fíjense acá, mi ecuación, velocidad 1 por área 1. Entonces, velocidad 1 por pi radio cuadrado. ¿Cuál radio? Pues entonces sería la mitad de estos 30 centímetros, ¿cierto? 0.15 metros al cuadrado. Y al resolver eso, pi por radio al cuadrado, pues obtengo que son 0.0707 metros cuadrados de área. Entonces esa sería mi área, ¿qué? Mi área 1. Y voy a obtener mi velocidad, es decir, la voy a despejar. Esto pasa a dividir y obtengo que la velocidad 1 es de 0,424 metros sobre segundo. Perfecto, esa sería mi velocidad 1, ¿cierto? Si yo trabajara acá por el área 1, que fíjense que acá lo que hicimos fue dividir en 2,
¿cierto? Pi radio cuadrado dividir en 2. Entonces yo tendría que obtener acá, ¿qué? Mi caudal, o sea, 0.0700, no mentiras, 0.03 metros cúbicos sobre segundo. Es lo que me debe dar acá este producto, porque es velocidad 1 por área 1 y que velocidad 1 por área 1 sería caudal. Y mi caudal es de 0.03 metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Ahora lo que yo quiero hacer es hallar mi velocidad 2 y entonces lo mismo, voy a trabajar el mismo caudal porque yo sé que se conserva. Yo digo que caudal de entrada es igual a caudal de salida, o sea, estos 1800 litros por minuto los voy a mantener, ¿sí? Y en este caso lo que yo voy a trabajar es una velocidad diferente. ¿Qué tengo de esa parte 2? Dice el diámetro a 15 centímetros, ¿sí? Entonces acá ya mi radio variaría, por eso puse 0.075 metros, que serían estos 15 centímetros dividido en 2 y convertidos a metros, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado, ¿sí? La velocidad 2 que voy a despejar, entre qué, esto igual a qué, igual a el caudal, que el caudal sería de 0.03 metros cúbicos sobre segundo. Y cuando despejo, obtengo mi nueva velocidad, que es de 1.7 metros sobre segundo. 1.7 metros sobre segundo. Entonces ahí estoy obteniendo mi velocidad 1, ¿cierto? Que es de 0.424 menor a mi velocidad 2, que es de 1.7 metros sobre segundo, mayor. Claro, es mayor la velocidad cuando tengo menor diámetro, menor área, y es menor la velocidad, o sea, acá el flujo va más lento, ¿cierto? Porque tengo mayor área, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el principio de continuidad o conservación de la masa. También varía mi presión, ¿sí? Cuando yo tengo una velocidad baja, aquí para que lo tengamos en cuenta, tengo una presión más alta. Y cuando yo tengo una alta velocidad, tengo una presión menor. Mayor presión a baja velocidad. Mayor presión a baja velocidad es un comportamiento que tienen los fluidos. A menor velocidad, mayor presión. Cuando el fluido está en reposo tiene mayor presión. Cuando yo lo pongo en movimiento, empieza a disminuirse la presión. Es decir, ¿por qué? Por el contacto que hay entre el contorno y las partículas y por el choque mismo entre las partículas. Se empieza a perder presión, empieza a perder fuerza el flujo en su movimiento, ¿de acuerdo? Y cuando tengo una alta velocidad, pues hay variaciones de la presión y es disminución en este caso. Listo, la ecuación de energía muy importante. Muy importante, siempre evalúo la ecuación de energía igual que acá, de un punto 1 a un punto 2. Si este es mi punto inicial de donde yo tengo el flujo y a donde quiero llegar el punto 2, entonces yo evalúo la energía entre este punto y este punto. Y yo tengo que revisar que aquí tenga mayor energía que en este punto final. Fíjense acá cómo está planteada la ecuación de energía. Decimos energía en la sección 1 y acá vamos a hablar de algo muy importante que no les había mencionado, que es la energía añadida. ¿Y qué es la energía añadida? Yo puedo a través de maquinaria o equipos de bombeo generar adiciones de energía en el sistema de tubería a presión, en este caso las bombas, que nosotros llamamos máquinas hidráulicas. Las bombas lo que hacen es aumentar la presión del fluido, ¿sí? Las bombas tienen un motor que funciona con combustible y ese motor lo que hace es generar mayor presión al fluido. ¿De acuerdo? Generan un volumen de presión, ese volumen de presión está asociado a una altura dinámica. Nosotros cuando trabajamos bombas, yo tengo un video ahí
más adelante, y donde les digo que está asociado a la potencia de la bomba. Una bomba con mayor potencia produce mayor energía, y la potencia es igual al peso específico de la sustancia por el caudal por el HM, es decir, esa posición que me permite la energía o que me permite la bomba alcanzar por la potencia con la que trabaja, ¿de acuerdo? Entonces yo añado energía a esa ecuación a través de máquinas hidráulicas, en este caso sistemas de bombeo. 1, 2, 3 bombas se pueden colocar en un sistema para generar mayor energía, o bombas de mayor potencia. Se hacen diferentes combinaciones dependiendo pues de los recursos con los que uno cuente. También hay energía perdida. ¿Y cuando se pierde energía? Entonces aquí hablaremos de las pérdidas por fricción, que son las que me generan la pérdida de energía, o las pérdidas por accesorios, que también me generan reducción en la energía. En la medida que yo tenga movimiento del conducto, en que haya movimiento, va a haber pérdida de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pérdida por fricción, y la fricción es el choque de las partículas entre sí y el choque de las partículas con el conducto. Ese movimiento me va a generar pérdidas de energía, y eso se llaman pérdidas por fricción. Las pérdidas debidas a la longitud de la tubería o pérdidas mayores. Y los accesorios, ¿cuáles son los accesorios? Los accesorios son los que me permiten hacer giros. Los accesorios son los que me permiten hacer reducciones, ampliaciones de la tubería. Las válvulas son accesorios, ¿sí? Eso me genera pérdidas de energía porque hay un choque entre las partículas cuando hay esos cambios, ¿sí? La energía extraída, por ejemplo, cuando yo tengo vertederos o cuando yo tengo turbinas. Cuando yo tengo turbinas pierdo energía porque la caída toca con las hélices de la turbina y me genera reducción de la energía. Y esa energía pues eventualmente, cuando yo hablo de turbinas, se convierte en energía eléctrica a través de unos transformadores. Pero puede también entonces haber en esta ecuación de energía que es extraída, energía que yo pierdo por el impacto, por el golpe que se genera con una turbina. O por ejemplo también construimos en las vías disipadores de energía. No sé si los han visto, cuando uno va recorriendo una vía hay como unas escaleritas, el choque del agua entre esos escalones pues genera disipación de la energía, y realmente pues esa es la función, hacer que no se socave el taludo, la ladera, sino que al contrario disipamos la energía para que se pueda entregar a la cuenca o al río al que queramos entregar ese flujo. Y eso pues ya me va a dar el resultado, que es con cuánta energía voy a llegar al punto 2, ¿sí? Con cuánta energía voy a llegar al punto 2. Cuando yo hablo de flujos permanentes, yo puedo decir que la energía 1 es igual a la energía 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Mi posición, mi energía de presión, de la energía de posición que ya le hablé, la energía cinética menos todas las pérdidas que yo tenga en el sistema. Igual voy a tener una presión en 2, voy a tener una posición y voy a tener también una energía cinética. Con eso voy a llegar. Entonces, ¿qué tengo? Mi energía inicial, que es esta. Si yo tengo un tanque elevado y el tanque está abierto, mi presión va a ser 0. Obvio, pues va a ser la presión de la gravedad o la presión con la que yo me encuentre a esa altitud, pero eventualmente nosotros la despreciamos, ¿sí? Y si trabajamos con la posición, que es la lámina de agua a la que se encuentra el tanque, y ya la velocidad con la que sale de la tubería el agua, menos las pérdidas, que si estamos hablando de sistemas a presión, pues hablaríamos de todas las pérdidas por fricción que se generen, todas las pérdidas por accesorios que se generen. La entrada también me genera pérdidas y la salida me genera pérdidas. Y ya entonces a la llegada, después de todo el recorrido, pues cuál es la posición en la que me encuentro, ¿cierto? ¿Cuál es la presión? Si caigo, por ejemplo, como un chorro
Yo puedo hablar de una presión cero porque ahí está la gravedad. Si caigo en el tubo, sí voy a trabajar una presión. Y la velocidad de salida, si caigo en un chorro, pues la voy a tener en cuenta. Y la posición, que es la altura a la que cae el chorro. Entonces ahí estaríamos hablando de la ecuación de energía, muy importante pues cuando nosotros trabajamos en sistemas a presión. La energía cinética, la velocidad al cuadrado sobre 2G, dice que no es uniforme en toda la sección. ¿Por qué? Porque pueden haber variaciones del área. Generalmente nosotros entregamos, por ejemplo, a las duchas, entregamos a los lavamanos en tuberías de media, en tuberías más pequeñas. Pero cuando yo salgo del tanque, yo puedo salir en 1 pulgada. Cuando se hablo de media, hablo en pulgadas porque generalmente esos son los diámetros comerciales con los que se trabaja. Entonces, puedo salir en 1 pulgada y ya mi sistema de distribución lo hago en media, o puedo salir en 3/4 de pulgada y ya entrego en media pulgada. Ya, diferente cuando yo estoy hablando de desagües. Pero entonces sí tengo variaciones de esa energía cinética probablemente. Y ya cuando hablo de la energía de presión, entonces esa energía de presión está asociada al peso específico de la sustancia y a la altura en la que yo estoy trabajando. Esa energía me permite a mí tener una capacidad de movimiento, ¿de acuerdo? Pero cuando yo tengo movimiento, pues voy a tener pérdidas de esa presión. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ya más adelante en la sección siguiente vamos a hablar de cómo podemos hallar las pérdidas por fricción, cómo podemos hallar las pérdidas por accesorios para tener esa energía 1 y esa energía 2 con los resultados que nosotros queremos y que garanticemos el movimiento de los fluidos. ¿Listo, chicos?